Ahora sí, ya están todos, al parecer, a ver, veamos. Sí, ya. Bueno, ahora sí. ¿Quién no entendió este ejercicio? ¿Quién no entendió esto? Para que lo vuelva a explicar, sí, este ejercicio. Licenciado, disculpe, ¿pudiera repetirlo, por favor? Ya, ya. Listo, a ver. Eh, tenemos, ¿qué dice nuestro ejercicio? A ver, vamos a borrar los puntitos que hemos hecho acá arriba. El ejercicio indica, ¿ya? ¿Qué dice mi ejercicio? Dice, ¿qué era el rendimiento? El rendimiento era la ganancia que yo podía percibir por haber invertido en un activo, como también el crecimiento de valor en el mercado. Eso decía el concepto, ¿verdad? Esto de acá, ¿no? Aquí está, ¿no? Pago en efectivo por tenerlo y cambio en el mercado. Entonces, qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice que yo puedo comprar un activo hoy, que vale 100, ¿ya? Un activo que vale 100. Y dentro de un año me va a pagar $7. Esto es el dividendo, no me va a pagar por tenerlo, ya por comprar este valor de 100, yo voy a recibir 7 por tenerlo. Y por cuestiones del mercado y otras variables, dentro de un año, este va a valer 106 dentro de un año. Ahora bien, yo tengo mi fórmula, ¿verdad? La fórmula del cálculo del rendimiento, ¿verdad? Aquí está. Rendimiento. Rendimiento R es igual a dividendo en un año después más la diferencia entre el precio dentro de un año menos el precio inicial de la acción sobre el precio inicial de la acción, ¿verdad? Entonces, el dividendo, ¿cuánto voy a recibir de dividendo? 7, está 7. Más, ¿cuánto valía mi acción? Bueno, ¿cuánto valdrá mi acción dentro de un año? 106. ¿Cuánto vale mi acción al inicio cuando la compré? 100. Sobre el valor de la acción a un inicio, 100. Hago las operaciones, la parte superior sería 13 dividido entre 100, ¿no? Le vamos a colocar acá, mejor. 13 dividido entre 100 es igual a 0.13. A 0.13. Y como dijimos, el rendimiento se mide en qué? Se mide en porcentaje, entonces esto equivale a 13%. El invertir en este activo me va a dar una rentabilidad dentro de un año de un 13%, ¿ya? Bajo estas condiciones, ¿ya? Ahora sí. Espero que ya esté entendido. Ya cualquier duda, coménteme, no se callen, ¿ya? Cualquier duda vayan comentando. Lice, perdón, ¿ese -1 no se toma en cuenta? Por eso, a ver, pongámosle años, ¿ya? Pongámosle años. Hoy, digámosle, es el año 2019. Y pongámosle el valor de la acción dentro de un año, 2020. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Vamos a la interpretación. Dice, P sub T, precio de la acción al final. P sub T menos 1, precio de la acción al inicio. Entonces, ¿cuál es el precio de la acción al final? O sea, 2020. 106. ¿Cuál es el precio de la acción menos 1? Sería el 2020 menos 1, igual a 2019. ¿Cuál es el valor de la acción en el año 2019? 100. Y estos se representan acá, ¿no? Estos se representan aquí. P sub T y P sub T es menos 1. Y P sub T menos 1.
El dividendo, ahí está, ¿verdad? Ahora bien, ahora sí, Ah, ya. Sí, Lice, gracias. ¿listo? Ahora bien, vamos con el siguiente concepto, ¿ya? Esto lo sencillo del rendimiento. Ahora vamos con lo más, ya un poquito más avanzado. Poquito, un pasito. Riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la variabilidad de los rendimientos con respecto a los esperados. Si bien decíamos que el rendimiento era la ganancia que yo espero, ¿no? Por decir, con respecto a ejercicio número 1, nuestro rendimiento, ¿cuánto era? Un 13%. Ahí está, ¿no? Yo tengo un rendimiento del 13%. Ahora bien, es muy importante esto tener en cuenta justamente. ¿Por qué? Porque este 13% es la probabilidad que algo pueda suceder, ¿no? Pero, aquí está el pero, ¿no? No necesariamente va a suceder lo que yo espero, ¿ya? Si bien yo sé que por mis estudios y por mis predicciones, yo voy a tener un 13% de ganancia, pero ¿cuál es el riesgo que yo tengo? Tengo el riesgo de que sucedan 3 escenarios. Un escenario en el que el rendimiento sea mayor a 13%. El rendimiento, digámosle, real. Un rendimiento que sea igual al esperado o un rendimiento que pueda ser menor. ¿Ya? Y a eso nos referimos con la variabilidad, ¿no? Que no necesariamente es garantizado que este rendimiento del 13% ya sea constante, sino que va a suceder, que puede ser 15, puede ser los 13, o puede ser menos, 9. O otras alternativas, puede ser 20% la ganancia, ¿no? O mi rendimiento puede ser 1%. ¿De qué depende eso? ¿De la variabilidad o riesgo? ¿Verdad? El riesgo. 13%, ganar un 13% en un activo es muy atractivo, ¿verdad? Por cada boliviano que tú inviertes, ganas 13 centavos de ese boliviano. Es harto. Pero también, por esa característica, recuerdan el principio que decía, el riesgo compensa, ¿con qué? Con el rendimiento. Recuerdan ese principio que vimos, ¿verdad? El inicial, ¿no? Ese principio de transacción, ¿no? Vamos a poner para recordar, principio de finanzas. Riesgo compensa con el rendimiento. Si el rendimiento es alto, un alto rendimiento, por ende, el riesgo es alto. Rendimiento alto, riesgo alto, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta el riesgo es esa variabilidad que los rendimientos no sean los que nosotros estábamos esperando. Pueden ser mayores, pueden ser menores, y estos pueden tomar muchos números. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el infinito. 13 hacia abajo, 12, 11, 10, 9, 8, hasta el infinito negativo. Porque también puedo tener rendimientos negativos, ¿verdad? Puedo perder, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestra teoría? Nuestra teoría dice algo muy interesante. Muchas personas están dispuestas a aceptar nuestra decisión de rendimiento, nuestra definición de rendimiento. Pero
no todos estarán de acuerdo cómo se define el riesgo y mucho menos cómo medirlo. Y es verdad, nosotros estamos de acuerdo que el rendimiento es el valor que nosotros obtenemos por invertir en algo, ¿no? Entonces la ganancia. Pero el riesgo, ¿cómo lo defines? Una pregunta, ¿cómo lo defines al riesgo? ¿Cómo puedes tú darle una conceptualización al riesgo al cual tú estás expuesto? O mejor dicho, también, ¿cómo puedes medirlo? ¿Cómo tú puedes dar una certeza de un valor que es el riesgo? O sea, la probabilidad de obtener ese resultado. De decir, yo estoy un 50% seguro que voy a obtener 13%. O al menos 13%. ¿Verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta ese valor. ¿Ya? Es muy importante y eso es lo que vamos a estudiar en este tema, el estudio del riesgo, cómo encontrarlo, cómo poder justamente dar un valor a este. Y por ende también poder medirlo y poder establecer cuál es el riesgo que nosotros como empresa o como inversores estamos absorbiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al invertir en cualquier activo o en cualquier actividad, siempre hay un riesgo de por medio, ¿ya? Ese riesgo de que tú puedas perder. Porque al invertir en algo, ya, esto es algo muy interesante, porque si tú inviertes en algo, en un instrumento o en valores o en lo que tú desees, siempre está en base a los sueños, ¿no? Al deseo, ¿no? Por ejemplo, pues si yo quiero invertir en un negocio es porque deseo tener fortuna, generar ganancias y obtener mayores recursos. Pero también tengo en cuenta que puedo perder, ¿no? Y en muchas ocasiones no hago la inversión por justamente tener un poco de temor al riesgo, ¿no? Por no saber cuál es el riesgo real de mi negocio, ¿no? Y en muchas ocasiones ya esto juega en contra nuestra. Y esto se denomina, ya, esa conducta, ya, lo vamos a ver también más adelante, eso se llama comportamiento frente al riesgo, ¿no? Eso se llama comportamiento frente al riesgo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Esto es muy importante. Entonces, el rendimiento es la ganancia. En cambio, el riesgo es todos los resultados que yo puedo obtener que no sean los esperados. En otras palabras, la pérdida. Para darles un pequeño ejemplito, y cada uno va a meditar sobre este ejemplo y se va a dar su propia respuesta. Leámoslo. Para comenzar a asimilar el riesgo, consideremos primero un par de ejemplos. Primera parte. Suponga usted que compra un bono del Tesoro de la Nación que vence dentro de un año, con un rendimiento del 8%. Entonces tengo el primero, bono del Tesoro, que me va a pagar un rendimiento del 8% anual. Luego tengo parte 2. Aquí está, la parte 2. Ahora, la segunda opción que yo tengo, ¿ya? Es ¿cuál? Invertir comprando una acción ordinaria en cualquier empresa y conservándola un año. Entonces yo voy a comprar acciones. El rendimiento no lo conozco, pero este es un negocio. Esta es una letra del tesoro. ¿Ya? ¿Qué dice acerca del bono del tesoro? Acerca del bono del tesoro me dice
que si yo lo conservo durante todo el año, el gobierno de seguro me va a pagar un 8% garantizado de rendimiento. Ah, entonces, ¿qué dice el ejercicio? Tengo garantizado. Pero en el cambio de las acciones, démosle un valor. 10% anual. Ya las acciones ya no son una incógnita, sino nosotros le vamos a poner una tasa. Yo voy a invertir en un negocio que me va a pagar un 10% anual. ¿Este 10% anual de las acciones de una empresa es garantizado? No, No. no es garantizado. No es garantizado. Puedo percibir más, igual o menos. ¿Depende de qué? Depende del entorno. Depende del entorno. ¿Ya? Entonces puedo percibir más de 10%, igual a 10% o menos del 10%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el que tú apostarías o invertirías tu dinero? Entonces, cada uno En tiene el, una opción, ¿no? en el bono del tesoro le dice que es garantizado. No Así hay una, corremos menos riesgo. no hay una respuesta correcta, por si acaso. No hay En una la respuesta. opción 2, Liz. Ay, ay. ¿De qué depende? A ver, no hay una respuesta correcta. Eso tienen que reflexionarlo ustedes. No hay una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes que está sentado en su cama, en su living, en su escritorio, en su comedor, en el patio, no sé, en la calle tal vez escuchando mientras va a su casa, ¿no? Tiene una posición diferente frente al riesgo. Cada uno tiene una posición diferente. Algunos querrán justamente ¿qué? Invertir en los bonos del Estado. Como su compañera decía, pues es más seguro, ¿no? Y eso se respeta. Ese es tu criterio como inversora. Pero tu otro compañero decía, no, yo invierto ¿en qué? En las acciones, ¿ya? Yo invierto en las acciones, ¿no? Y está bien también, o sea, tú decides qué hacer con tu dinero. ¿En base a qué? Pues en base a dos criterios, ¿verdad? En base al riesgo, en base al rendimiento, ¿no? Está bien, es un 8% anual, es garantizado. ¿Por qué? ¿Por qué es garantizado? Porque el Estado sí o sí te va a pagar, ¿no? El Estado sí o sí te va a pagar. O sea, los títulos y valores que emite un país son los más seguros con respecto a otros que emite el mismo país. ¿Ya? Acciones, cuotas de capital, bonos, dotes estructuradas, en fin, ¿no? Fuera de todos ellos, lo que emite el Estado, ¿ya? Es mucho más garantizado que los otros rendimientos. Puede ser, ¿no? O acciones. Tú dices, no, yo no voy a invertir en el Estado. Puedes pensar que el Estado tiene una mala administración de sus recursos, puedes tener diferentes pensamientos políticos, y tú puedes decir, no, yo no quiero el Estado que se quede con mi dinero, ¿ya? Yo quiero que hayan empresas o quiero ser partícipe en una empresa, pues voy a invertir en sus acciones de una empresa, no sé, digamos que hace medicamentos. Y tú dices que es una buena época para invertir pues, en una empresa que hace medicamentos. Y la pregunta está justamente en ese enfoque. Ahora, pongámoslo en la actualidad. Si yo les digo, a ver, tú invertirías si el Estado, por ejemplo, mañana en la mañana saca un anuncio y dice,
El Estado emite letras del Tesoro Nacional y pagará un 8% al año. Está bien. Y justo después, una hora después, viene un amigo que tiene su farmacia, digámosle así, o tiene su importadora de medicinas, de insumos médicos, y también te llama y te dice, sabe que tú tienes fondos, ¿no? O llama a sus amigos, ¿no? Porque quiere que sus amigos ganen. Y te dice, ¿no? Mira, yo tengo mi farmacia, tengo esto, y me falta dinero y el banco va a tardar mucho en darme. Si tú inviertes en mi negocio, yo te voy a pagar 10% al año, ya un rendimiento del 10% al año. Y si obviamente vas a comprar estas acciones, vas a ser dueño de una parte de mi negocio, ¿no? Ya no es mi negocio, sino todos los que compren acciones son partes equivalentes a su participación. Entonces, ¿tú cuál decidirías ahora? Depende también. Tal vez tú dices, no, mañana va a salir la vacuna rusa. No, no me conviene invertir en medicamentos, ya hay la vacuna, el Estado va a comprar y en vano voy a invertir mi dinero, ya no va a haber pandemia. Entonces otro dirá, no, para darle al Estado, yo no quiero, el Estado se va a quedar con mi dinero, nos van a robar, sus corruptos y no vas a querer igual en los bonos del Estado. Y no inviertes en nada. Esa es la tercera opción. No invertir. ¿A qué va a ser igual tu rendimiento? Cero. Por no invertir, tú no vas a ganar nada, obviamente. Porque no inviertes, por lo tanto, tampoco hay riesgo. No hay riesgo, no hay rendimiento. ¿Verdad? Entonces, se dan cuenta, es algo muy importante esto, considerarlo como una característica nata de las personas. Hay personas que se arriesgan más que otras. Hay otras personas que pues son más conservadoras en sus inversiones o en dicho caso, otras que no lo hacen. ¿Ya? Buscan confiar demasiado, casi una certeza, para recién hacer, ¿no? Entonces, cada uno se conoce como es, ¿no? Si es apostador, casi no es apostador, si es conservador, ¿ya? Entonces, en tal sentido, ¿cómo tú puedes conocer qué tipo de persona eres? Agarras 100 bolivianos, reúnete con algunas personas y juega al póker. Y aprenden, obviamente, cómo jugar. Y asume que estos tus 100 bolivianos son lo único que tienes. ¿Ya? Que si los pierdes, pues ya no tienes más. Entonces, tú ahí vas a conocerte si eres una persona que arriesga, si eres una persona conservadora o eres una persona que no se arriesga. Porque puedes tomar 3 decisiones. Una, no entrar a la mesa de póker y no apostar. 2, agarrar y a la primera mano que tengas buena, arriesgar todo. O la tercera opción, que esperes una mano muy ganadora, muy segura para apostar. O apostar en pequeñas proporciones, ¿no? Y eso es una respuesta que tú das al riesgo, porque ¿cuál es el riesgo de quedarte sin nada? Pero también, como estás arriesgando todo, puedes ganar mucho. Ese es el principio de conservación, ¿ya? De compensación, perdón, entre rentabilidad y riesgo, ¿no? Eso es muy importante. Y esa es una cualidad que nosotros tenemos como personas, ¿ya? Es una cualidad. No es algo que puedas construir de la noche a la mañana. Algunos nacen con esa habilidad. Otros la construyen mediante estudios, mediante análisis, ¿no? Depende de muchos factores también, ¿ya? Pero es algo a lo cual nosotros estamos expuestos. Y ninguna de las decisiones es errónea. ¿Quién define que tu decisión sea errada o buena? Tú mismo. ¿Por qué? Porque si yo decido invertir en bonos del tesoro y me pagan un 8%,
y al próximo año me entero que la empresa de mi amigo ha crecido el doble de lo que era, ha pagado dividendos del 20% por acción, porque ha vendido un montón. Tú vas a definir si tu decisión estaba errada o no. O por el contrario, el no invertir, tú decidirás si estaba bien o estaba mal lo que has hecho. ¿De quién depende? De uno mismo. ¿Ya? Además, obviamente, de los resultados que provoquen tu decisión. Por lo tanto, esta es justamente una cualidad que nosotros tenemos y que nosotros mismos también vamos a definir. ¿Ya? Esto es muy importante. Y si hablamos de riesgo, pues tenemos que hablar de distribución de probabilidad. ¿Dónde han escuchado este término, distribución de probabilidad? Estadística. Van a recordar estadística. ¿Qué es la distribución de probabilidad? La distribución de probabilidades es el elemento, la herramienta a través de la cual nosotros vamos a medir el riesgo. ¿Ya? El riesgo. El riesgo se mide a través de probabilidades. Ya no se olviden de eso. ¿Qué es la distribución de probabilidad? La distribución de probabilidad es el conjunto de valores que puede tomar una variable aleatoria y sus probabilidades de ocurrencia asociadas. Vamos por partes. Conjunto de valores. ¿Cuáles son los valores que nosotros podemos tomar? Si dijimos que nuestra rentabilidad era un 13%, pues nuestros valores que pueden tomar pueden ser menores a 13% como mayores a 13%. ¿Verdad? Esto es muy importante. Podemos tener valores que sean mayores a 13% y valores que sean menores a 13%. Para darles un ejemplo, de 12% hacia abajo son menores y de 14% hacia arriba son superiores, ¿verdad? Puede tomar todos esos valores. Ese es el conjunto de valores. Que pueda tomar una variable aleatoria. Esa variable aleatoria, ¿a qué se refiere? Es una variable aleatoria. Una variable aleatoria, ¿ya? Que es el resultado, ¿ya? La variable aleatoria es, vamos a resaltarlo, la variable aleatoria es el resultado que yo espero, ¿ya? Es el resultado de un experimento, ¿no? Así dice la estadística, es el resultado de una prueba. En este caso, ¿cuál es el resultado? El rendimiento, eso es lo que estamos midiendo, como también el riesgo, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros resultados? Pues el rendimiento y el riesgo que vamos a obtener. Y por último, probabilidad de ocurrencia asociada. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga un resultado menor a un 13%? La probabilidad de que obtenga un resultado menos al 13% sería un 14%, ¿no? Entonces, que yo obtenga resultados menores al 13%, un 40%. Que yo obtenga resultados mayores a un 13%, un 60%. Y este es el 100% de los valores, ¿verdad? Eso quiere decir justamente, este conjunto de valores va a representar el 100%. Esta es la probabilidad de suceso, que yo pueda obtener más o menos resultados.
40 y 60. Pueden ser diferentes resultados, diferentes variables. ¿De qué va a depender? Pues justamente de la variable aleatoria, del resultado que yo obtenga, ¿no? Ese valor que yo busque, ¿ya? Eso es muy importante. Estas variables que yo voy a considerar forman parte de dos tipos de variables, ¿ya? Tenemos dos tipos de variables. Las variables aleatorias, ¿ya? La variable aleatoria, para recordar, son dos variables. La variable discreta y la variable continua. ¿Cuál es la variable discreta? La variable discreta son solamente unos valores, unos cuantos. ¿Y cuáles son la variable continua? ¿Ya? Cualquier valor. Cualquier valor. Una variable discreta son unos valores, ¿ya? Ciertos valores que resultan de un experimento. En nuestro caso, nuestros rendimientos, 12, 9, 10. O una variable de tipo continua, que son los resultados que yo puedo tener en cuenta dentro de un rango establecido. Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados de rentabilidad que yo puedo obtener entre 10% y 15%? Entre 10% y 15% yo tengo infinitos resultados, ¿no? Entonces, esa es una variable de tipo continuo. En cambio, una variable discreta son solamente números enteros, que yo los selecciono, ¿ya? Solamente son unos cuantos. Por decir, digamos, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, más no. Y voy a hacer mi probabilidad sobre esos 7 resultados. En cambio, en una variable continua voy a considerar todos los valores. ¿Cuáles los que voy a utilizar yo? Como en nuestros cálculos vamos a utilizar la variable discreta. Para nosotros vamos a utilizar la variable discreta. Ya vamos a utilizar la variable discreta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos resultados ya determinados. O sea, ya vamos a tener resultados predeterminados. No vamos a tener incertidumbre en las variables continuas que vamos a utilizar, perdón, en las variables discretas que vamos a utilizar. ¿Ya? El conjunto de valores que nosotros vamos a evaluar ya va a estar definido. ¿Ya? Y también le vamos a asignar una probabilidad. Listo. ¿Y qué se entiende por el gráfico? ¿Este gráfico qué es? Este gráfico que ustedes ven, ¿ya? Este pequeño gráfico que ustedes ven, se entiende como la distribución de probabilidad normal. Este cuadrito es la tabla de distribución normal. Y es la que vamos a utilizar para justamente hacer nuestros cálculos. Esta tabla de distribución normal también se la conoce como tabla de distribución binomial, ¿ya? Hay otras distribuciones como la distribución Poisson, como la distribución hipergeométrica, que son diferentes sucesos, ¿ya? Dentro de justamente nosotros vamos a utilizar la más usada, que es la distribución normal. Y en base a esta nosotros vamos a definir lo que es nuestras probabilidades, nuestra media, nuestra moda, nuestra desviación estándar, nuestra varianza, ¿no? Para poder establecer valores del rendimiento esperado, el rendimiento promedio, la probabilidad de ocurrencia, la covarianza y poder determinar los factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Ya lo vamos a dejar acá el día de hoy. Y continuamos el día de mañana. ¿Ya? ¿Alguna duda más, chicos, antes de retirarnos?
Vamos a continuar acá. Acá vamos a ¿Y continuar. se podría volver a explicar un poco esta parte mañana, por favor? ¿Ya? Mañana lo vamos a explicar. Gracias. Mañana vamos a volver a explicar, entonces vamos a empezar con esto de la distribución de probabilidad. Ya, entonces si no hay dudas, chicos, nos vemos el día de mañana a las 20:50. ¿Ya? Cuídense mucho, descansen, tengan una buena noche. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Alicia, Saludos. gracias.